Entonces, parece empezamos la sesión. En primer lugar, me presento, mi nombre es Joan Moreno y soy el responsable de alumnado y de promoción de la arquitectura en la escuela. Y dentro de las competencias de mi cargo está también son las cuestiones vinculadas a la accesibilidad, a la inclusión, equidad, igualdad, etc. En este sentido, uno de los objetivos precisamente de la subdirección es hacer visible otras formas de ejercer la arquitectura, más allá de las que tenemos, o de aquella visión típica del arquitecto y la arquitecta en el ejercicio de su vida profesional sobre edificación, sobre planeamiento, urbanismo. En cualquier caso, en este entender que hay diferentes formas de ser arquitecto, igual que en relación también a nuestras capacidades, habilidades, pues la profesión no va más allá, no es más que un reflejo también de la sociedad en la que vivimos, y esa diversidad social también se traduce en esa diversidad de entender la arquitectura, de ejercer la arquitectura, y por lo tanto el tema de la inclusión es un aspecto básico de nuestro ejercicio profesional. En este sentido, Robert de Miguel, junto con Carlos Marmolejo, el profesor Carlos Marmolejo, nos ofrecieron, nos presentaron la oportunidad de dedicar una sesión de esos martes culturales de la escuela a trabajar o a debatir sobre la cuestión de la inclusión, cómo se trataba la inclusión en el ejercicio profesional de la arquitectura y del urbanismo. Y hemos tenido algunas sesiones para preparar la presentación y consideramos que sería interesante poder hacer una primera parte de la sesión explicando la experiencia profesional, personal de Robert sobre de cómo ejerce la arquitectura, teniendo en cuenta su situación, pero al mismo tiempo abrir una mesa de debate en la que nos interesaba especialmente poder debatir sobre la accesibilidad, no solo a la escuela de arquitectura, sino el concepto de inclusión vinculado al ejercicio profesional. Y en ese sentido, no sabía si os presentaré posteriormente dentro de esta mesa redonda. Entonces, además tengo que disculpar a Miguel Usandizaga porque ha disculpado su asistencia a la sesión de hoy. En cualquier caso, tenemos a Enrique Rovira Veleta y Isildo Straten, que posteriormente participarán de esta sesión, conjunta, a que al menos invitamos como público a participar, y en base a un par de preguntas que formula precisamente Robert, pero que creo que son abiertas, además de la mesa de expertos, al resto del público. Como decía, esta sesión tiene estas dos partes. Una primera en la que Robert explicará a través de un vídeo que ha preparado su forma de entender la práctica profesional y la inclusión en la arquitectura y el urbanismo. Y apunto una breve reseña biográfica que ha escrito él y que con su permiso leo en primera persona sobre sus antecedentes. Robert comenta: hola, me llamo Robert de Miguel, soy catalán y vivo en Barcelona. Soy un arquitecto de la Universidad Politécnica de Cataluña y tengo 41 años. Sufrí un accidente horrible de coche hace 10 años en Ecuador, que me ha supuesto un proceso de transformación. Soy positivo, creativo, defiendo el humanismo y el dinamismo de la ciudad. Fui al colegio Escola Aula, luego estudié arquitectura en la Universidad Politécnica de Cataluña, en la ECHAP. Durante mis estudios realicé un año de intercambio en Chicago y otro año en Madrid. En los veranos hice prácticas en Barcelona, Chicago, Madrid, Suiza y Japón. La carrera la acabé en 6 años. Después fui a Londres a trabajar en un estudio de arquitectura que se llama Rafael Viñoly Architects, por 2 años. Vivir en Londres es muy emocionante. Mis inquietudes intelectuales me llevaron a hacer un máster de diseño urbano en Harvard, donde fui becado por Caja Madrid. Fueron 2 años de estudios en Boston, Estados Unidos. Hacerlo me permitió conocer a muchos líderes internacionales y viajar a China y México. Mientras estudiaba, fundé una oficina de arquitectura con 2 compañeros de Harvard. Se llama Actora y realicé proyectos en China, uno de ellos el Hui Garden en Shanghai. Paralelamente, trabajé en California en una empresa de arquitectos paisajistas.
SWA Architects. La oficina está en Laguna Beach y el sitio es una ciudad en la playa a 1 hora al sur de Los Ángeles, ¿no? Es un sitio ideal. Después de 2 años trabajando allí, me fui a Ecuador y a vivir con mi novia Carolina, que había conocido en Harvard, para montar nuestro estudio Happy en Latinoamérica. Viviendo allí tuvimos un accidente de coche visitando unas obras de nuestro estudio de arquitectura. La carretera estaba en obras. Por el accidente, mi novia Carolina, que viajaba conmigo, murió al instante. Fui trasladado a Barcelona y estuve 1 año ingresado en el Hospital Vall d'Hebron. Estoy haciendo un proceso de superación, de rehabilitación física, artística, logopédica, psicológica y profesional. Soy independiente, antes que Cataluña, vivo con Julen, mi pareja. Estoy rehaciendo mi carrera profesional ahora con mi estudio de arquitectura accesible. Estoy investigando con una empresa israelí para desarrollar un software de reconocimiento de voz que traduce el habla. Esta app ayuda a entender a personas con dificultades de habla como disartria. Enfocado en continuar mi carrera profesional, he tenido diversos trabajos relacionados con la accesibilidad para diferentes entidades, como el Ayuntamiento de Barcelona, la colaboración en el Plan de Accesibilidad de Barcelona, el proyecto La Meva Llar, ¿no?, del Institut Municipal de Personas amb Discapacitat, el Plan de Accesibilidad de Polinyà, ¿no?, para la Diputación de Barcelona, y colaboro con el Diario de la Discapacidad y escribo artículos de opinión. Participo en conferencias tanto en Barcelona como internacionalmente y comienzo en la Escuela de Arquitectura una tesis doctoral, ¿no?, sobre Brain City. Mi frase es Never Give Up, ¿no? Y no paro de hacer cosas, soy feliz a pesar de todo, ¿no? Entonces, esta es la presentación de Roberto. Y a continuación nos presentará, ¿no?, este breve vídeo sobre su experiencia. Buenos días, soy Robert, arquitecto graduado de aquí de la ESTAM. Agradezco la oportunidad de presentar la inclusión de la diversidad funcional en la arquitectura y urbanismo desde la creatividad y lo positivo. La inclusión y la diversidad en la ciudad contemporánea es algo más que normas arquitectónicas y urbanísticas. ¿De qué hablamos cuando hablamos de inclusión? Muchas personas en la sociedad actual tienen diversidad funcional, o tendrán alguna discapacidad en algún momento de su vida. Las personas ancianas, o que por un accidente se rompen una pierna y tienen que estar quietos una temporada, requieren un entorno accesible. Es esencial crear un entorno accesible e inclusivo para la diversidad de personas y las personas con diversidad. Cuando la diversidad funcional puede ser permanente, como es la mía en silla de ruedas, es entonces apremiante crear un mundo más accesible en un entorno diverso. Hay leyes y normativas que permiten a la arquitectura y al urbanismo ser accesibles. Hay también organizaciones que intentan construir una sociedad más inclusiva e intentan activamente aplicar estas leyes. Pero las leyes suelen ser interpretativas, y las organizaciones inclusivas son relativamente políticas. Estos hechos llevan a la frustración de muchas personas porque no están de acuerdo en cómo se interpretan las leyes. También otras están frustradas porque las organizaciones son solo inclusivas con los que están a su favor. Es una realidad usual, como con todo, las personas que consiguen prevalecer sus intereses crean un entorno accesible para ellas. Las organizaciones incluyen a sus personas con diversidad funcional pero no a todo el mundo. Un ejemplo muy típico en España es la ONCE, que se ha organizado muy bien en favor de las personas ciegas o con problemas de visión. La solución que tienen algunas personas con diversidad funcional para sentirse relevantes en la sociedad es su excelencia en el ámbito del deporte accesible o ser activistas. Por ejemplo, la deportista Teresa Perales va en silla de ruedas y es campeona en los Juegos Paralímpicos. Pero esas no son las únicas opciones. Se tiene que pensar intelectualmente en que la diversidad es incluso beneficiosa para todos en la sociedad.
También lo es para las empresas el incluir personas con diversidad funcional, como lo muestra la empresa Lafayette. Tienen mucho éxito y el 70% de sus trabajadores tienen discapacidad intelectual. Las cosas están cambiando en el mundo de la empresa. Tienen más responsabilidad social. La ética empresarial se enseña ya en muchas escuelas de negocios españolas. Lafayette es un caso de estudio en la Escuela de Negocios de Harvard. Esto es fácil de decir, pero no tanto de hacer. En el mundo actual prevalecen las soluciones tecnológicas a los problemas tanto arquitectónicos como urbanísticos. Así se defienden los Big Data, la inteligencia artificial, las Smart Cities, e incluso el metaverso. Pero esto lleva a un estado de singularidad en que la tecnología se suele considerar como la manera de solucionar cualquier problema. La diversidad funcional proporciona un punto de vista más humano, promueve la paciencia, acepta el fallo, y promociona las actuaciones locales para lograr soluciones globales. Estas características humanísticas no están reflejadas en las leyes ni en las normativas. Por lo tanto, la solución no es solo legal, ni solo deportiva. La universidad, como comunidad social, tiene que incluir a personas con diversidad funcional. Es esencial por eso que se rija por valores de diversidad. La diversidad funcional pretende crear un mundo dinámico donde los errores se acepten y sean una oportunidad para volver a empezar. La tesis doctoral que estoy investigando sobre Brain City intenta definir esta inteligencia dinámica que es humana. La diversidad funcional crea oportunidad porque se adapta al entorno, pero no es siempre funcional. Lo no funcional es también humano. Por ejemplo, diseñar con diversidad es una manera de garantizar los derechos humanos que defiende la ONU. Construir espacios más accesibles es una crítica al poder y al establecimiento de unas normativas fijas. Es incluso una manera de evidenciar el abuso del poder, garantizar la diversidad y la democracia. La diversidad funcional crea un entorno más democrático y humano. Mi sobrino que acaba de nacer se llama Matisse, y reflexionando sobre su nombre recuerdo al pintor francés Matisse. Ejemplo: superación contra las adversidades como la diversidad funcional que tengo. Matisse revolucionó el arte visual como Picasso. A partir de 1930 sufrió un severo cáncer intestinal que le impedía de pintar, empezó a hacer collage, combinar recortes de papel. Este hecho lo convirtió en líder del movimiento artístico del fauvismo y revolucionó el arte. La arquitectura normaliza al ser humano. Las normas definen un comportamiento y una conducta de las personas o instituciones en un espacio social determinado. Las normativas son sistémicas y clasifican. Son fijas como por ejemplo las normas jurídicas o las normas cívicas. Homogenizan las reglas. Pero la diversidad funcional es flexible. Aboga por las diferencias y defiende otra manera de experimentar el espacio. Todos somos diferentes, en actitudes, inquietudes, orientaciones, orígenes, características físicas, psíquicas, mentales, e incluso en tendencias políticas. La arquitectura tiene que permitir estas diferencias. El ser humano no se puede normalizar porque es dinámico y en cambio constante. La diversidad funcional, al defender lo humano, acepta los errores y es un diseño más empático. Define lo anormal y lo difícil que es establecer reglas y normativas fijas. Establecer normas en general podría ser positivo, pero hay normas que no reflejan siempre la realidad. Hay que aceptar la diversidad y la diferencia. Así se consigue un diseño más humano. En la naturaleza también es positiva la diversidad y la diferencia. Así se muestra con la biodiversidad. Para ser más ecológico y sostenible es necesario tener biodiversidad. Como en la naturaleza y en la sociedad en arquitectura, es positivo el diseño acorde con la diversidad funcional. Así se crea un mundo diferente y otro modo de hacer las cosas. Se consigue un diseño más diverso que es humano y natural. Obliga a pensar las cosas de manera diferente. La arquitectura, al igual que la sociedad, suma con la mezcla y con la interculturalidad. Las diferencias hacen que nos juntemos para crear una sociedad más humana. Yo no hablo de racismo, pero la diversidad funcional se enumera socialmente como discapacidad.
Lo afirma incluso el IMP del Instituto Municipal de Personas con Discapacidad o las leyes de la discapacidad, que se supone que defienden a las personas con diversidad. Se normaliza este término y actualmente se dice, persona con discapacidad. Pero según mi opinión sigue siendo un concepto despectivo o al menos peyorativo. Lo mismo sucede con la palabra inclusión. Hay personas que no están de acuerdo con el uso de esta palabra porque quiere decir que ya somos excluidos en la sociedad. El hecho real es que defender la diversidad funcional es una lucha contra la discriminación. Así lo dijo Karl Marx al decir que puedes ser negro, pero es la sociedad que te esclaviza. La diversidad funcional crea una cierta comunidad, al estilo del Invisible College. Proporciona paciencia y la capacidad de pensar, escuchar y conversar en grupo. Crea otro modelo de arquitecto y así un modelo nuevo de arquitectura. Tradicionalmente los arquitectos no suelen escuchar, tienden a imponer sus ideas. Piensan que son Howard Rourke de la película El manantial. A menudo son héroes solitarios. Desafían las convenciones sociales, dan importancia a la integridad, ser idealistas e independientes. En parte los arquitectos accesibles escuchan, pero tienen autoconfianza para defender la diversidad funcional y desafiar la discriminación social que sufren algunas personas. A diferencia de Howard, no creen en el individualismo, ni en querer tener la razón a cualquier precio. En la arquitectura existen dos situaciones, la obra nueva y el patrimonio. Estas dos realidades generan bienes, derechos y obligaciones a las personas o las instituciones. La diversidad funcional en la arquitectura crea entornos específicos que se rigen por la normativa universal en la arquitectura. La población o instituciones tienen que adaptarse a la diversidad funcional. La normativa de edificación, especificadas en las leyes de ordenación de la edificación, define la arquitectura accesible. Se utiliza para crear igualdad. La Ley General de la Discapacidad rige las normativas para la adaptación de la arquitectura a la diversidad funcional. Toda arquitectura se va a regir por la nueva Ley de Discapacidad que saldrá en el BOE en unos meses. Esta ley no solo define la arquitectura, pero sobre todo las normas sociales de la inclusión de personas con diversidad funcional. El patrimonio se tiene que reformar para conseguir un espacio más accesible y conseguir una arquitectura más humana. El entorno también tiene que ser accesible, que funcionalmente sirva para todo tipo de personas y un diseño universal. La humanidad en la arquitectura se consigue también con la neuroarquitectura. Consigue atmósferas agradables, con un revestimiento positivo, adecuado y durable. Las emociones son humanas, así lo muestra por ejemplo en South Institute en La joya del arquitecto Louis Kahn. Mi casa. Las reformas accesibles de la arquitectura es un tema importante para mí tanto profesional como personalmente. Soy usuario de silla de ruedas a raíz de un accidente de coche que sufrí hace 10 años. Me tuve que cambiar de casa porque tenía muchas escaleras. Vivo ahora con mi pareja en un piso en Sarriá. La casa la estoy reformando para hacerla más adaptable a mi diversidad funcional. Lo primero que hice fue el baño. Ya era casi perfecto porque era una ducha a ras de suelo y no tuve que quitar el baño como en otras casas. Para acceder a la ducha introduje barras de apoyo. Coloqué las barras de manera que me ayudan a la movilidad porque mi lado derecho no funciona bien. Las adapté a mis necesidades. Trabajé en conjunto con mi fisioterapeuta que entiende mi movilidad, para obtener las mejores soluciones de adaptación. Es valiosa la ayuda de un experto. Luego hice la reforma de mi cocina. Dejo la silla de ruedas afuera en el armario de servicios de toda la finca donde puedo enchufar y cargar la silla de ruedas. Aparco la silla allí y por casa ando. Eso me permitió que en la reforma de la cocina pude colocar armarios elevados a mi altura. También cambié las ventanas y motoricé las persianas. Conseguí así más adaptación de la casa para mi diversidad funcional. En el futuro tengo intención de tirar todas las paredes y subdividir el espacio con muebles. Son mis próximos planes. La reforma de mi casa es solo influyente para mi caso, pero seguidamente excluyente para otras personas con otro tipo de diversidad funcional.
Por ejemplo, la nevera no es accesible porque si vas en silla de ruedas no llegas a la parte alta. Lo he diseñado todo para mis necesidades y limitaciones. Una experiencia que me permitió comprobar las necesidades más urgentes en la arquitectura inclusiva fue mi colaboración con el programa de La Meva Llar del IMPD. Ayudas económicas otorgadas por el ayuntamiento para conseguir casas más accesibles. Fueron 6 estupendos meses analizando información del programa. Muchas eran reformas de baños, quitar la bañera y poner ducha. También hubo reformas de cocinas y ventanas. El impacto de mi trabajo es ver la diversidad de necesidades en la vida cotidiana en el hogar. Comprobar que un buen diseño en la arquitectura es específico a la diversidad de las personas. Hay que saber las normativas, pero el diseño arquitectónico no es general. La reforma accesible es diversa y específica para cada persona. Con mi experiencia y mis conocimientos de arquitectura he fundado mi propio estudio de reformas accesibles. El estudio se llama RWDMM, Reformas sin Fronteras. Mi objetivo es ayudar a las personas desde una visión de experto en accesibilidad. Mi diseño es específico particular a cada persona y cada situación. Pero mi estudio no solo adapta el espacio arquitectónico, también entiende la flexibilidad, la hibridación y el dinamismo de la accesibilidad en el espacio urbano. En el urbanismo las contribuciones de la diversidad funcional suelen ser más generales y sociales que en arquitectura. En arquitectura las normativas ayudan a la adaptación de los espacios a la diversidad funcional, pero a menudo son demasiadas fijas para poder compartirlas. Lo importante es que los proyectos arquitectónicos sean específicos a cada situación y se adapten a la diversidad de las personas. Los cambios son principalmente tecnológicos. También se tienen que actualizar los espacios existentes con los nuevos estándares de accesibilidad. Pero en el urbanismo o los espacios comunitarios, la inclusión de las personas con diversidad funcional no es tan obvia. Es importante garantizar flexibilidad, hibridación y dinamismo del espacio urbano. La inclusividad social en el urbanismo es primordial para las personas con diversidad funcional. Otra colaboración que realicé para el IMPD en el Plan de Accesibilidad de Barcelona era comprobar la accesibilidad de diferentes equipamientos de Barcelona, como los centros cívicos, las universidades, cines y teatros. Consistió en diagnosticar la accesibilidad de estos diversos equipamientos y sus posibles conexiones y modos de llegar. Seguimos un cuestionario facilitado por arquitectos especializados en accesibilidad. Nuestro trabajo era práctico y no era tan importante saber las normativas ni ser arquitecto. Luego para la Diputación de Barcelona me encargué de realizar el plan de accesibilidad de Polinyà. Esta vez lo hice solo. Analicé la accesibilidad de 5 plazas en el municipio de Polinyà. Diagnostiqué los errores y propuse mejoras con un presupuesto. La planificación del proyecto fue de 1 año, pero lo acabé mucho antes y obtuve un reconocimiento de mi labor. Este trabajo me permitió entender los errores en el diseño urbano y proponer mejoras. Tener conocimiento de las normativas en accesibilidad urbana es esencial. Fue fundamental entender el dinamismo y flexibilidad del espacio urbano para producir mejoras. Es esencial conocer las leyes y las normativas urbanísticas estatal, de la comunidad autónoma y de los ayuntamientos. La ley del suelo, que afecta también la accesibilidad del espacio urbano, determina las obligaciones y derechos de los propietarios. Determina el rol y la relación que tienen los propietarios con la sociedad. Pero las normativas y las obligaciones no garantizan por sí solas la inclusión de la población con diversidad funcional. Solo se puede determinar una mejora específica cuando se percibe el cambio del espacio urbano como un proceso dinámico y en cambio constante. Por eso estoy investigando en una tesis doctoral que analiza el impacto de la diversidad funcional en 4 ciudades, Barcelona, París, Londres y Nueva York. Según mi tesis, la diversidad funcional define el urbanismo de la ciudad. Antes el urbanismo se definía por razones médicas o de seguridad. Ahora la diversidad funcional define los proyectos urbanos. Eso es lo que intento comprobar con mi tesis de Brain City. Primero, la diversidad funcional redefine el concepto de la calle. Las calles han sido los elementos urbanos claves del activismo de personas con diversidad funcional.
El acceso, la conexión y el uso de las calles se han convertido en un tema principal de muchas demandas activistas. En Barcelona, la concepción de las supermanzanas es un intento de hacer las calles más accesibles y renaturalizar la ciudad. Cambia el concepto de calle hacia un espacio más social y diverso. Segundo, la diversidad funcional redefine los barrios. La movilidad y las actividades funcionales redefinen lo local. El ejemplo más importante es la ciudad de 15 minutos de París. Este proyecto de Carlos Moreno para la capital francesa permite que todas las actividades humanas puedan hacerse a 15 minutos andando o en bici desde la vivienda usual. Es un proyecto sostenible. Define un espacio urbano adaptado y flexible para las personas con diversidad funcional. La concepción del barrio crea una ciudad limitada. Este hecho es importante para la movilidad de la población y las personas con diversidad funcional. Tercero, últimamente todos los cambios relevantes en la ciudad definen zonas de desarrollo inteligente, Smart Cities. La novedad es que este cambio de algunas zonas urbanas produce una reconversión de redes y un cambio funcional de la ciudad. La ciudad así se moderniza y se adapta a las nuevas necesidades sociales y tecnológicas. Esto hecho se muestra en los Changing Places. Estos cubículos distribuidos en Londres sirven como lavabos públicos y lugares de cambio de las personas con diversidad funcional. Estos Changing Places se colocan en las zonas de Londres. Es una manera de modernizar y diversificar el espacio urbano. Crear otra superestructura de una red urbana que se relaciona híbridamente con toda la ciudad. En cuarto lugar, la diversidad funcional redefine las infraestructuras y permite que la ciudad se conecte con otras zonas y otras ciudades. Por ejemplo, el sistema de taxis de Barcelona que por 2 euros llevan a las personas con diversidad funcional a cualquier lugar de la ciudad. También la adaptación de los transportes públicos de la ciudad a las personas con diversidad funcional es un ejemplo de cambio de las infraestructuras. A mí personalmente no me gusta ir en taxi porque es excluyente de las otras personas. Hay que planificar antes el trayecto, y no es dinámico. El ejemplo más radical del cambio de las infraestructuras es High Line de Nueva York. Este proyecto intenta adaptar la infraestructura urbana a la diversidad funcional. Reconvierte unas vías de metro en un parque del que todo el mundo puede disfrutar. Busca adaptar lo urbano a la diversidad funcional. La conversión de este espacio a un parque declara el dinamismo de la infraestructura. Intenta diversificar y globalizar su relación con el espacio urbano. Globaliza porque la reconversión de una infraestructura es una manera de relacionar lugares diferentes. El ejemplo del High Line determina la relación de los entornos urbanos y la relación con los edificios colindantes. Crea un entorno de conexiones dinámicas que adapta la ciudad a las personas con diversidad funcional. En mi tesis doctoral yo analizo estos 4 ejemplos, busco obtener conclusiones válidas para entornos diversos. Es una buena forma de avance del conocimiento. Muy bien. Gracias, Robert. Muchas gracias, Robert. Seguimos con la segunda parte de la mesa redonda y en este sentido hemos invitado por iniciativa y sugerencia de Robert, invitamos por un lado a Sandra Stocken, que aceptó también esta invitación, una breve reseña. Presidenta, ¿no?, de la demarcación de Barcelona del Colegio de Arquitectas, profesora en la ECHAP, ¿no?, en la UPC, también en el despacho Versátil en Hornillas de la Arquitectura, experta en rehabilitación, accesibilidad y sostenibilidad, y entre sus múltiples actividades docentes, ¿no?, es también directora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, miembro del Consejo del Centro de Cooperación para el Desarrollo y de la Casa de la UNESCO de Sostenibilidad de la propia universidad, y codirectora del Máster Internacional de Arquitectura Sostenible, Cooperación y Emergencia en la Universidad Internacional. Esto por un lado, ¿no? Gracias por estar aquí. Algunas de esas actividades ahora quizá, ¿no?, algo más aparcadas, pero por un lado, y después también agradecemos la asistencia, ¿no?, de Enrique Rovira Veleta,
también, ¿no?, a sugerencia del propio Robert, ¿no?, para crear este espacio de diálogo y de debate. Es arquitecto especialista en accesibilidad y director del estudio de arquitectura y consultoría Rovira Veleta Accesibilidad, profesor responsable del área de accesibilidad de la Universidad Internacional de Cataluña, en Barcelona, la School of Architecture, desde el año 2009. Recientemente ha recibido, ¿no?, el Premio Nacional, ¿no?, del Deporte de 2022 por el Libro Blanco del Deporte de Personas con Discapacidad en España, el Premio por un Mundo sin Barreras, también en el 2020, ¿no?, en el sistema Safety Coaster, y ha colaborado con numerosas instituciones y organismos en la redacción de planes y normativas de accesibilidad, como por ejemplo el estudio de viabilidad y accesibilidad al conjunto monumental de Alhambra y el Generalife, entre otros. Agradecemos, ¿no?, su presencia aquí. Y Robert propuso dos preguntas iniciales para poder iniciar el debate, que es lo que trasladamos, ¿no?, a los expertos que nos acompañan. El primero de ellos es sobre, de una forma más genérica, la diversidad funcional. ¿Se puede considerar positiva, ¿no?, positiva en la arquitectura y el urbanismo? ¿Creéis que es importante incluir los criterios de inclusividad en la escuela, de los estudios de arquitectura en la escuela, conceptos como diversidad funcional o cómo crear un diseño más dinámico urbano? Esta es una primera pregunta. Bueno, yo si queréis empiezo sobre todo porque tuve la suerte de que Robert fue alumno mío en la asignatura que desarrollo aquí de Habitatge y Cooperación. Y bueno, y también quiero un poco compartiros, ¿no?, de que llevamos varios años también en el plan de accesibilidad que trabajamos juntos. Y yo lo que quiero transmitiros, ¿no?, es que Robert, eres un ejemplo, ¿no?, de superación muy importante, porque yo creo que está demostrando lo contrario, ¿no?, y que de alguna manera tu tesis, ¿no?, el brain city, cuando tú te esfuerzas en ejercitar el cerebro, realmente él está activando movilidades que los médicos se sorprenden, y yo también. O sea, aparte de que empiezas a caminar, él perdió el habla, ¿no?, en el accidente, pero es que cada vez que yo te veo, te entiendo más, o sea, empieza a hablar, ¿no? Y esto es un ejercicio que es interesante, ¿no?, el símil que de alguna manera haces con la ciudad, ¿no? Es que al final, si tú trabajas, ¿no?, ya sea a través de mucho deporte, pero también mucha actividad artística, ¿no? O sea, él tiene parálisis del lado derecho, pero él pinta unos cuadros impresionantes. Tenemos que hacer una exposición en breve en el Colegio de Arquitectos, porque hace unos cuadros preciosos donde ha ejercitado el lado izquierdo, ¿no?, porque él era diestro, pero también con el lado derecho ejercitas el dibujar y estás despertando la movilidad, ¿no? O sea, fijaros ya cómo el lado derecho, la movilidad lo levanta, o sea, yo creo que es un ejercicio en el cual si tú al cerebro lo haces trabajar, al final haces conexiones, ¿no? Y bueno, os lo explico porque creo que es un poco, ¿no?, esta visión compleja que de alguna manera es difícil de sintetizar, ¿no?, es entender esta ciudad de que si todos nos esforzamos, al final hacemos que todo vaya mejor, ¿no?, más allá de las normativas, ¿no? Yo creo que es esta mirada un poco compleja de transmitir y sobre todo de entender, ¿no?, este concepto de adaptación funcional, ¿no? Yo creo que en una vivienda personal, de hecho yo recomiendo que visitéis el Sirius. El Sirius es un servicio de la Generalitat, es una especie de showroom. De hecho, buscáis en internet Sirius. Cualquier cliente que vosotros tengáis que hacerle una adaptación a su vivienda, podéis llevarlo allá, tiene un showroom, pueden escoger, pueden probar las cosas antes de comprarlas, ¿no? O sea, podéis valorar este apoyo para el baño, esta barra, o incluso probar diferentes tipos de sillas, ¿no? Entonces, yo creo que es este concepto de adaptar a lo que cada uno necesita, ¿no? Esto en un espacio privado es hacer un traje a medida, porque lo que queremos es que la gente siga viviendo en sus casas el máximo de tiempo. Porque tienes un vínculo emocional con tu casa, con los vecinos, con la red de social que tú tienes alrededor, ¿no? Y de hecho lo que se busca, ¿no?, es esa adaptación funcional muy particularizada. Cuando vamos al espacio público, bueno, claro, ya tenemos que intentar ir a ese diseño universal que vaya lo mejor posible para todos, ¿no? Y ahí es más complicado, ¿no? Pero bueno, la pregunta que nos decías más concreta a nivel de formación, bueno, como el tema todavía estamos verdes, o sea, tenemos las normativas, que las normativas incluso quedan muy cortas, porque ahora estamos empezando en la normativa que vendrá a introducir, pues ahora hemos trabajado mucho las discapacidades físicas, ahora empezamos a trabajar las discapacidades sensoriales, ¿no?, temas más
personas sordas, ciegas, temas más de comunicación, ¿no? En los edificios, la señaléctica en los edificios todavía no es normativa. Y es muy importante, pero lo que todavía no estamos trabajando como arquitectos es todo el tema, ¿no? De discapacidades cognitivas, de diferentes niveles de salud mental, cómo influye. De hecho, en mi asignatura hay un día que vienen entidades con diferentes discapacidades. De hecho, hicimos una sesión en el aula de al lado. Por ejemplo, vinieron personas con diferentes niveles de salud mental, ¿no? Y en concreto una persona con esquizofrenia. Claro, yo le decía, para mí, tener una sala solo con una puerta y de color rojo, bueno, le generaba una ansiedad impresionante. Claro, nosotros no somos conscientes, ¿no? De que hay colores que despiertan la alarma, ¿no? Entonces, bueno, esta persona no pudo aguantar las 2 horas de la sesión de clase porque le generaba ansiedad, ¿no? Y bueno, esto es desconocimiento, influye mucho en el diseño y es muy difícil, ¿no? Entonces, yo creo que, dado que es difícil, sí que quizás yo creo que estaría bien que en las asignaturas troncales se explicara desde una mirada no estrictamente de la normativa, sino intentar ir desde la universidad un pelín más allá, pero con el objetivo final de que al final todos los profesores de proyectos, urbanismo o construcción, todos los profesores deberían dominar esta temática para poderla, digamos, transmitir de forma transversal. Pero a fecha de hoy creo que esto todavía no pasa. Y entonces quizás por eso habría que hacer una asignatura que yo muy puntualmente lo hago en la mía, pero que es una asignatura opcional, ¿no? Y en este sentido, la UIC está, bueno, estáis un poco aquí por delante, ¿no? Yo te paso la palabra, Enrique. ¿Me puede repetir la pregunta? La pregunta es, ¿la diversidad funcional se puede considerar positiva en la arquitectura y el urbanismo? ¿Es importante incluir unos créditos en la escuela de arquitectura sobre diversidad funcional y cómo crear un diseño más dinámico, urbano y humano? Bueno, muchas gracias, Robert, por invitarme a la Escuela de Arquitectura Sandra, Colegio de Arquitectos. Yo estudié aquí, en esta escuela, porque era la única escuela de arquitectura que había en Cataluña. Estoy hablándote de que cuando yo me quedé en Silla fue en el año 82, siglo pasado. De hecho, la rampa que tenemos en esta escuela es gracias a Enrique. Entonces, pensar que yo estoy haciendo el servicio militar y tiene un accidente, yo tengo un virus desconocido y soy un estudiante de arquitectura malo, segundo, tercero, cuarto de carrera, todo junto, y me quedo en silla de ruedas, así, en una semana, por un virus desconocido. Esta escuela de arquitectura, como todas en aquella época, era solo escaleras para acceder. Claro, ¿qué haces cuando tú te quedas en silla de ruedas? Claro, yo tengo la suerte de tener un padre arquitecto, despacho de arquitectura y mi hermano estudiaba la carrera. Pues después de pensar muy bien qué iba a hacer, al final decidí continuar y creo que soy el primer arquitecto en España, creo, que acabó la carrera en silla de ruedas, época para Lex Rotring. No había ordenadores ni celulares. También suspendí, O sea, yo cuando estudié aquí hice la carrera y suspendí, No aprobaba todo, también suspendí. Entonces me especialicé en el tema de la accesibilidad. ¿Cómo? Pues yendo con las asociaciones de personas con discapacidad. O sea, si vosotros sois arquitectos y queréis trabajar en el tema de la accesibilidad, bienvenidos a la profesión del futuro, que ya es un presente. O sea, yo tuve la suerte de ser responsable de los Juegos de Barcelona, de la accesibilidad de los Juegos de Barcelona. ¿Por qué? Porque me especialicé. Y ahora viene Barcelona y la gente mayor. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo es mayor. Yo voy a hacer 65 años este año. Hace ya más de 40 años que voy en silla de ruedas. No había nada, cero, nada. Ahora todo lo que viene es arquitectura y gente mayor en todos los países del mundo. Y déjate de pensar en silla de ruedas, piensa en todas las discapacidades cuando hagas arquitectura. Piensa en los sentidos del ser humano, piensa en la vista y también en el oído, en el olfato, en el tacto, hasta en el gusto. Y diviértete cuando diseñes. Y toma la medida de la silla de ruedas, porque si pasa la silla de ruedas, pasamos todos. Pero que no se note y que no cueste más dinero. ¿Y eso cómo se hace? Pues especializándote. ¿Y cómo? Pues yo tengo mucha suerte. O sea, yo me quedé en silla, pude trabajar en la administración, fui el responsable de los Juegos de Barcelona y luego monté mi despacho profesional. Y además soy el profesor
de la única asignatura obligatoria de accesibilidad que hay en España, que la tenemos en la UIC Barcelona, no aquí en la UPC, que es donde yo estudié. Yo aquí pedía a mi profesor si quería dar clase y me dijeron en aquella época, es que si tú das clase yo me quedo sin créditos. Y no hubo clase. En arquitectura legal quería yo meter este tema. Ahora él está empezando con 41 años, solo nos llevamos 20 y pico años de diferencia, ¿vale? Y creo que es obligatorio que todos ustedes, si este tema les interesa, les propongo que se especialicen, que hagan estudios y que hagan asignaturas obligatorias de accesibilidad en sus países. Obligatorias. Como en mi carrera, yo la doy en tercero de carrera, en la UIC Barcelona, UIC School of Architecture, y si no apruebas, no eres arquitecto. Punto. No eres arquitecto. Has de aprobar la asignatura de accesibilidad. Y además con Sandra coincidimos en que somos varias universidades que hacemos locales comerciales accesibles de Barcelona. Gratis. Nuestros estudiantes van a los locales y revisan la accesibilidad de los estudiantes. Y descubren que sus proyectos se pueden hacer accesibles sin que se note. O sea, si tú sabes accesibilidad, las normativas te resbalan porque tienes criterio de accesibilidad. Es lo que hay que aprender. Por eso yo dirijo el posgrado en accesibilidad, especialista en diseño universal, online interactivo, pero no de ahora, no. De hace 13 años, antes de la pandemia, ya era online interactivo en la UIC Barcelona. Y ahí formamos especialistas. Entonces, es absolutamente necesario que la arquitectura afronte la realidad de hoy en día. Y ahora os diré una barbaridad que queda muy mal decirlo, ¿no? Nuestro amigo Leonardo da Vinci, ¿dónde estaba la silla de ruedas? No estaba. Entonces nos han enseñado una arquitectura en que la silla de ruedas no estaba, porque no habían. Y tampoco nos enseñan una arquitectura pensando en gente mayor. Tenéis que pensar en gente mayor y en los sentidos del ser humano. Y entonces todos nosotros, fijaros que hemos pasado por la misma puerta todos. Y la puerta es estándar. Y todos hemos pasado por la puerta, pero es una puerta de 80, ¿no? Y la maleta tiene un contraste de color. O sea, siempre es una ventaja. Pero lo que nos pasa es que desconocemos cómo se mueve una silla de ruedas de motor comparado con una silla de ruedas manual. O sea, yo esto, por ejemplo, ¿qué hago? ¿Veis? La norma te pide 1,50. Pero en Cataluña, en vivienda te pide 1,20. ¿Veis? Como el compás. Y ahora estoy frenado. Si me desfreno, entonces te vas a 1,50. Pero si trabajas en el País Vasco, en España, tendrás que hacer 1,80. Dices, ¿por qué? Porque somos vascos. Y te piden 1,80. ¿Vale? Entonces, vuelvo a insistir. La arquitectura es de las personas. Punto. Y ahí están todas las personas. Las mayores, los jóvenes, los que saltan, los que van en silla y se cruzan la pierna en plan chulo, los que se ponen de pie y los que no nos ponemos de pie pero vamos en silla. Y, sobre todo, piensen ustedes cuando hagan las obras, y acabo, en sus padres y en su familia, para que puedan ir de visita de obra también a sus obras. Y dejen de hacer cosas especiales. Insisto, especialícense en este tema, que este es un tema que va a dar mucho trabajo, y ahora viene la década de la accesibilidad. Ahora que estoy a punto de jubilarme, ahora viene la década de la accesibilidad, porque todo el mundo quiere ser mayor. Y por lo tanto, la arquitectura del siglo XXI, lo dije en la vanguardia y lo vuelvo a repetir, es la arquitectura de la gente mayor. Y métanse en este tema porque hay mucho trabajo y se tiene que arreglar todo en todos los países porque falta formación. Y faltan asignaturas obligatorias con la idea, señores, de que desaparezca. Como muy bien ha dicho Sandra, todos los profesores estén formados suficientemente para dar. Pero mientras esto no sea, asignatura obligatoria. Es así. Un poco para complementar, porque has citado el proyecto CASBA, o digo por si queréis buscar información, el proyecto CASBA es Comercio Accesible Sin Barreras, un proyecto que empezó hace 10 años y que es el trabajo de curso de la asignatura Habitatge i Cooperació, que lo que hacemos es, básicamente con la metodología de aprendizaje y servicio, es que el trabajo de curso sea un proyecto real, ¿no? Entonces, pues las entidades
con discapacidad de un distrito, nos definen un eje comercial. Ese eje comercial pues es nuestro ámbito de trabajo, las entidades vienen un día al aula, rompemos el hielo, empezamos a hablar entre nosotros, nos trasladamos 40 estudiantes todos en silla de ruedas en esta misma calle. Ese día yo creo que es fantástico porque es lo que de aquí poco pasará, es decir, en la calle la mayoría de personas vamos en silla de ruedas y eso de golpe, ¿no? Pues la plataforma única que pasa el coche se tiene que esperar y no al revés, ¿no? Pero sobre todo es experimentarlo. Yo os recomiendo que siempre que podáis experimentarlo, o que tengáis algún amigo que os deja una silla o si tenéis la posibilidad de participar en algún taller, vale la pena. Sobre todo sillas manuales, pero sobre todo las sillas motorizadas, que son una pasada. Porque la silla manual, yo siempre digo que cuando muchas veces se entiende que la rampa es, bueno, eliminado la barrera, bueno, pues tú con una silla manual subes según qué rampas, que hasta esta de aquí creo que nos costaría, o sea, cansa mucho, o sea, una rampa es una barrera. No de bajada, las rampas han de ser de subida, de bajada ya sabemos que bajas, de rampas de subida. Entonces, claro, el experimentarlo, el sentir que aunque parezca que está plano, ostras, cómo me canso, ¿no? Pues creo que es bueno, entonces interiorizas que la solución es horizontal, no rampa, ¿no? Entonces, bueno, un poco yo creo que, bueno, este trabajo de curso ya lleva 10 años, lo bonito es que se premió porque hacemos trabajar en parte al departamento, bueno, primero la universidad con el APS, luego las entidades que son protagonistas, ¿no? Como nuestros clientes, ¿no? Después, el departamentos de la administración, desde comercio, urbanismo, ¿no? Departamentos que entre ellos pues, no fluye la comunicación, pues todos juntos nos ponemos a trabajar, ¿no? Y lo más bonito es que lo estamos trabajando todas las escuelas de arquitectura, ¿no? La SAIE, la WIC y la CHAP. Estamos haciendo un ejercicio de aprendizaje y servicio en el cual toda Barcelona, los ejes comerciales, todos piden Casva, ¿no? Y yo creo que es interesante porque, bueno, cuando te enfrentas a un proyecto real tan sencillo como un comercio, no es nada sencilla la solución, pero te permite explorar la estrategia. O sea, la cosa no está tanto en la normativa, sino la rampa pues a tope de ancha, no vayamos al metro 20 porque al final pues me queda el escaloncito y sigo tropezando, ¿no? Entonces, yo creo que es un ejercicio pequeño pero suficientemente complejo para un poco aportar, ¿no? Este granito de arena y pensar que el comercio de proximidad no es accesible. O sea, el comercio, bueno, todos tienen muchísimas barreras y es clave para conseguir que la gente haga esta ciudad de los 15 minutos que nos explicaba Robert, ¿no? Es decir, poder ir a comprar el pan para las personas mayores, son espacios de socialización. O sea, también no nos olvidemos que tenemos que poder entrar, consumir, pero también necesitamos relacionarnos. Con la pandemia hemos visto que no podemos estar solos. Yo necesito hablar, ni que sea con los comerciantes, con los compañeros, encontrarme con el vecino, ¿no? Y esto trae una oportunidad de trabajo muy interesante para los arquitectos, porque los comercios no solo tenemos que quitar las barreras, sino tenemos que favorecer para toda esta población. Es que en 20 años se va a doblar las personas de más de 65 años. O sea, yo creo que no estamos preparados ni a nivel arquitectónico ni a nivel de salud, ¿no? de infraestructura de salud pública. O sea, realmente, entonces, y porque la OMS ya dice que por favor no se hagan más residencias de personas mayores, que se busca que la gente siga viviendo en sus casas, en su red, en sus barrios, con lo cual es que es una oportunidad de trabajo para que os especialicéis para tanto a nivel de vivienda hacer estas adaptaciones funcionales, pero sobre todo de espacio público, equipamientos, comercio, ¿no? Yo creo. Es que si no con Robert también es muy fácil comunicarse porque él nos lo escribe y lo lees, ¿vale? Que también hay que... La comunicación hasta ahora era muy así, pero ahora también muchas veces ya... El sábado estábamos en un acto y ya compartías. ¿Quieres que lea la pregunta? ¿Crees que las reformas de accesibilidad funcionan? Bueno, aquí hacías que valoráramos un poco la accesibilidad de la Escuela de Arquitectura. Bueno, esto no sé si es correcto hacerlo, pero bueno, entre nosotros no hay ningún periodista aquí. Bueno, la verdad es que, como sabéis, tenemos edificios Agarra que tienen ascensores, que es accesible, pero claro, toda la ampliación de Coder pues no lo es, ¿no? Entonces hizo una apuesta por poner las plataformas salvaescaleras
Las plataformas salvaescaleras, bueno, entre nosotros, yo en clase digo lo mismo que os voy a decir ahora, por favor, no las pongáis nunca, ¿vale? Es un claro ejemplo para definir lo que es el diseño universal. Es decir, el diseño universal significa que lo tenemos que poder utilizar todos, ¿no? Y a mí siempre me gusta hacer la pregunta, ¿no?, de que cuando se estropea el ascensor de vuestras comunidades, ¿cuánto tiempo se tarda en reparar ese ascensor en vuestras casas? ¿No se estropea el ascensor? ¿Cuánto tiempo creéis que tarda? Me hace gracia porque es que me está cambiando el ascensor en el despacho. ¿Y sabes qué? 2 meses sin ir al despacho. Qué bonito, ¿eh? Bueno, ¿Queréis hacer el favor de hacer 2 ascensores? Sí. Siempre 2. ¿Tú sabes el drama que está pasando ahora, que tardarán en arreglarlo una mañana o 15 días o 2 meses la gente mayor que no sale de casa? Los compañeros, los arquitectos, todos, en todos los países, todo el mundo quiere ser mayor. Esta es la ventaja. Ahora llega la arquitectura, la gente mayor, vamos a poner y obligar, y tenemos al Colegio de Arquitectos, representante, vamos a intentar poner 2 ascensores, si podemos. El coste, ¿qué coste? Si no vale nada comparado con lo que vale la obra. Y tienes 2. Y además, incluso cuando hagáis edificios de uso público, si hay un incendio, ese no va, pero me voy por el otro. Ah, gracias, arquitecto. O sea, insisto, la accesibilidad da mucho sentido común a la arquitectura. Yo reviso proyectos finales de carrera, también además de la asignatura, y los chicos con el proyecto final de carrera descubren que al hacerlo accesible, además de que pueden ganar premios, tiene mucho más sentido la usabilidad. ¿Por dónde entro? ¿Por dónde salgo? ¿Puedo ir al baño? ¿Dónde está el conserje? Descubres que tu proyecto funciona. Nosotros nos pasamos el día supervisando proyectos. Yo cuando hice los Juegos supervisaba la Villa Olímpica. Y la Villa Olímpica fue la Villa Paralímpica. Han pasado 30 años y todavía hago el chiste. ¿Usted dónde vive? Yo en la Villa Olímpica, puerto, playa, mar, primera línea. Digo, no, usted vive en la Villa Paralímpica. Y el otro te mira y dice, no, yo en la Villa Olímpica. Digo, no, en la Paralímpica. Y así media hora. ¿Por qué? Porque no se nota. ¿Por qué? Porque está. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es lo que ha hecho él con su casa. ¿Él ha cumplido la normativa igual que yo con la mía? Ni en coña. O sea, ¿tú qué has hecho? La has personalizado para tus capacidades. Yo en mi casa tengo una plataforma salvaescaleras, sí. Es mi casa. Tengo un dúplex y si pongo una montaescaleras. Pero en mi casa, que la uso yo, nunca en una comunidad de vecinos. ¿Por qué? Porque se estropea, nadie sabe cómo va, cómo funciona. Es un desastre. Pero la norma todavía lo permite. Con el nuevo reglamento ya no lo permitirá. Te van a obligar a que todo sea plano. Y si no, será rampa. Y si no, un ascensor. Y si no, una plataforma elevadora vertical. Y si me demuestras que no, entonces te dejaré hacer la montaescaleras. Pero claro, la montaescaleras es cara, la usa poca gente y estás perdiendo. Yo la tengo en mi casa, sí, pero porque es mi casa, en mi casa, dentro de mi casa. ¿Vale? Insisto, todo lo que sea espacial, nada. ¿Queréis otro chiste? Bueno, no penséis en ciegos, pensad en despistados. ¿Ah? Todos cuando miráis el móvil sois ciegos. Cuando vas mirando el móvil sois ciegos. Y sordos, porque además, no penséis en sordos, pensad en extranjeros. No penséis en cognitivos, pensad en extranjeros. Para ella dice, no, para mí. Ves el dibujito y lo pides, ¿vale? Pero todo esto te lo han de explicar. Y además, profesionales y arquitectos que nos dedicamos a este tema. Entonces, vas a descubrir que tú puedes hacer un diseño y nosotros nos pasamos el día retocando. Lo que pasa es que es necesario en esta fase que viene ahora que las consultorías de accesibilidad acreditadas supervisen proyectos y supervisen obras. ¿Crees que yo voy a las obras? Sí. Y me pongo el casco, sí. Y cada vez que voy tengo al paleta, que es la primera vez en su vida que voy a un arquitecto en silla de ruedas. ¿Y sabes qué hace cuando se entera? Se pone a trabajar. Ya ha llegado el arquitecto, ¿no? Pero es todavía alucinante de que no haya. No somos habituales. Entonces, hemos de conseguir que la gente descubra que gracias a las personas con discapacidad usted va a vivir mejor, pero que no se note y que no cueste más dinero. Por eso hacemos formación, por eso es bueno que la OPC, que la WIC y la SALLE formemos y además hagan el posgrado y especialícense para teletrabajo y les van a coger en los gobiernos de sus países, porque como faltan especialistas, le pasará como yo trabajé en administración y luego en los juegos. ¿Por qué? Porque no hay especialistas. Y en la bolsa de trabajo del Colegio de Arquitectos empieza a haber especialistas, pero prepárate, tiene que haber más y más especialistas, porque la gente sabe poco.
Bueno, un poco para seguir, el tema sería de que un ascensor se estropea en 24 horas, está reparado. Un mito del diseño. Las plataformas salvaescaleras no se reparan nunca. Un mito del diseño de la diversidad funcional es que es más caro. Es mucho más caro construir un edificio y luego reformarlo para hacerlo accesible, que hacerlo accesible por vez primera. Por ejemplo, esta escuela es inaccesible y han pasado por reformas. El objetivo era reformarla para que todo el mundo la pueda utilizar. Que la escuela no sea accesible es mucho más caro que haberla diseñado desde un inicio de forma accesible. Impresionante, ¿eh? Sí. Es impresionante. Yo creo que, no, un poco claro, el tema es hacerlo desde un principio, pero tenemos mucho patrimonio construido que no lo es, ¿no? El tema es la plataforma salvaescalera. De hecho, hay ayuntamientos que ya la prohíben, ¿eh? Pero no la pongáis nunca porque solo la pueden utilizar personas sin silla de ruedas, solo. No puedes ir ni cargado, ni con una persona con bastón. Entonces, eso hace que... Sí, puede, pero con mucha complicación. Porque bueno, las barras te puede dar... Bueno, no está pensado, incluso a nivel de pesos, también no están... El peso está pensado para que esté centrado, con lo cual... y hay que ejecutarla bien. La segunda que tenemos aquí no está bien ejecutada y queda muy alta, con lo cual hay un escalón. ¿Te acuerdas que la probamos contigo cuando se estaba montando y no se pudo utilizar? Porque claro, si no queda bien ejecutada y tú una vez has llegado abajo, la rampa, pues la chapa esa se tenía que haber hecho más larga para que genere una rampa, ahora es un escalón, con lo cual es inoperativa. Y lo más crítico de todo es que es un añadido, es una ortopedia, o sea, no es bonita. Nos quita la barandilla. Las barandillas son importantes porque cuando vamos todos mirando el móvil, que somos ciegos, riesgo de caída es brutal. Por favor, no miremos el móvil nunca caminando, pero menos con las escaleras. Pero si tú tienes un inicio de caída y tienes una barandilla, estamos salvando una caída y una posible lesión grave. ¿Ves? Las barandillas también, esto es importante porque los arquitectos acostumbramos a edificios sin barandillas. Las barandillas son importantísimas. Incorporémoslas en el diseño. Entonces, la plataforma salvaescaleras es que no cumple nada, por favor. Y además, los propios fabricantes te dicen, la plataforma la puedes poner sin arquitecto. Digo, hombre, pues no la pongamos nosotros, ¿no? O sea, siempre o ascensor vertical, y si puede ser un ascensor siempre de 180 grados, que tú entras de cara y sales hacia adelante, ¿no? Con una silla motorizada, hacer marcha atrás. Siempre es complicado, tienes el riesgo de dar un golpe a alguien. Entonces, esto a nivel de diseño, pues son estrategias que te dan mucha más autonomía a todas las personas, o incluso nosotros ibas caminando, pues como que es más fácil. Ahora en el metro que tenemos, ¿no? Este metro línea 9 que tiene tantas entradas, se utiliza mucho la transferencia a 180 grados, ¿no? Entras por un lado y sales hacia adelante, ¿no? Esto son estrategias de diseño muy buenas. Otro mito es que la arquitectura accesible es fea. ¿Cómo valoramos la belleza? Hay mucho debate en lo que es la belleza y la estética. Todos los proyectos tienen una belleza clásica, pero la belleza es subjetiva, como dijo Immanuel Kant. Entonces es difícil valorar si la arquitectura accesible es fea. Yo creo que lo que decía Enrique es que tenemos que intentar que pase desapercibida, ¿no? O sea, a ver, pensar hace 40 años. ¿Cómo convences a un compañero arquitecto que lo haga accesible? ¿Vale? Yo me tuve que espabilar, ¿no? La única manera era, como arquitecto, yo hablo con otro arquitecto, le doy ideas que le gustan y que no le cambian el proyecto. No cambias proyectos nunca. Tú retocas como mucho y él decide. Y si puedes, que la accesibilidad pase desapercibida, que no se note, pero que esté, ¿vale? Incluyendo los sentidos de... Esto es lo que enseño en el posgrado en accesibilidad. Por ejemplo, para que se hagan ustedes la idea de cómo está el mundo siglo XXI, año 2023, ¿vale? Esta pregunta yo la hice en la contra de La Vanguardia, no la portada, no, la contra, ¿eh? Año 2004, ¿vale? ¿Quiere ir de visita a su casa? Yo, solo y sin ayuda. A su casa, ¿quiere ir de visita? ¿Puedo ir solo a su casa? Yo solo a su casa. ¿Se dan cuenta del trabajo que hay? Ah, pues usted será mayor, ¿verdad? Ah, arquitecto, ¿vamos a hacer casas para toda la vida? ¿Te gusta el titular? Más caras, ¿eh? Que esto es un negocio. Ah, y el promotor, que lo vea de un negocio. Insisto, todo esto de que la arquitectura es fea es porque no sabe.
¿Qué es cara? Es porque no saben. No saben. Y como no saben, lo hacen mal y feo. O sea, si sabes, tú incluyes en los sentidos del ser humano y haces un diseño absolutamente estándar. Que tú quieres hacer la puerta roja y te dicen que esto no es suficiente contraste y lo quieres hacer, pues tú eres arquitecto y decides, pero que sepas que pasa esto. Que hay gente que se puede poner, pero que lo sepas. Si no lo sabes es porque lo haces sin saber. Es igual que no solo los arquitectos, los instaladores, los constructores, los paletas, cuando pongan el aire acondicionado lo puede bajar un palmo y no pasa nada. Y en cambio los niños y nosotros llegamos, ¿no? Insisto, la accesibilidad son detalles. No tienes por qué cambiar el proyecto. Hay proyectos que son muy buenos y otros que, como todos, pues se pueden mejorar, ¿no? Incluso muy malos, ¿no? Porque todos hay en la profesión, ¿no? Pero yo que llevo muchísimos años revisando proyectos, he hecho obras, pero sobre todo reviso proyectos y reviso obras, te puedo asegurar que me encanta cuando acaba la obra y el compañero arquitecto me mira, se felicita y se ríe. Cuando al principio, cuando apareces en la obra, te mira como diciendo, ¿y este qué hace aquí? ¿No? Porque claro, es otro arquitecto que aparece en la obra. No estamos acostumbrados. No, tiene que haber consultorías de estructuras, de instalaciones, de proyectos, de construcción y de accesibilidad. Señores, esto es de verdad una realidad y de verdad les digo que van a tener mucho trabajo si se especializan y les van a coger en el gobierno y van a trabajar para el gobierno porque esto es una necesidad de la sociedad del siglo XXI. Y olvídense de las personas con discapacidad, somos los severos, los que si nosotros lo hacemos lo hará todo el mundo, ¿vale? Pero nadie quiere ser silla de ruedas, ni ciego, ni sordo. Pero todo el mundo quiere ser mayor, ¿verdad? Pues ahí está la solución. Yo os quiero poner un ejemplo muy interesante y que después de esta charla yo os animo a que vayáis al Hospital San Juan de Dios. Como todos los hospitales, tenía una escalinata característica porque cuando estos edificios se construyeron en los años 70 no teníamos los sistemas de ventilación que hay hoy en día y para conseguir un semisótano que ventilara un poco, pues se sale el desnivel, ¿no? La planta baja está un poco más alta de la cota a la calle, con lo cual escalinata. El acceso era accesible, tenían un ascensor con esa escalinata, pero claro, todas las familias con el carrito te cansabas de esperar y todo el mundo se lanzaba, yo la primera, yo me he lanzado por esa escalera arriba y abajo jugándote la vida, que no es correcto. Ir a ver el proyecto, ¿vale? Imaginaros cualquier hospital en vuestra mente, escalinata, ir y ver lo que hay ahora en el Hospital San Juan de Dios. Pues han quitado esa escalinata, han jugado con la plaza que había delante, que tenía una pendiente suave, la han hecho muy horizontal, por lo cual, bueno, tiene muchos más puntos de drenaje. Para conseguir, entran por la planta de abajo. O sea, esa sección que era así un poco, ahora pues consiguen entrar por abajo y han generado un vestíbulo, que es la sala de estar impresionante y que al final pues han puesto pues el bar, los servicios más públicos en este espacio. O sea, es un ejercicio de accesibilidad espectacular, pero nadie se le pasa a la cabeza que ese vestíbulo, que es al final un espacio de estar donde los niños pueden jugar y tienen una experiencia del hospital no tan traumática, es un proyecto de accesibilidad. ¿Se nota? Hombre, sí se nota, porque realmente el cambio del hospital es brutal, pero no se nota en el sentido de ese añadido ortopédico, como son, con todo el cariño, estas plataformas salvaescaleras que tenemos aquí, ¿no? O sea, la accesibilidad, hombre, tiene que ser un gran proyecto de arquitectura en el cual pues todos entramos por la misma puerta, todos entramos por allí, hombre, pues todos vamos con carrito o con silla, dices, fantástico, qué cómodo, pero aparte, pues hay mucho más, ¿no? Y entonces este sería como el concepto, ¿no? De bonito o feo, ¿no? Que es como más, bueno, pues arquitectura, buena arquitectura. Sí, un comentario solo. Precisamente tengo un alumno de proyecto final de carrera que está haciendo en la escuela de San Juan de Dios. Y lo hace abajo y el hospital está arriba y hay muchas escaleras, ¿no? Y aparte de la arquitectura nos podemos apoyar en productos. Por ejemplo, ascensores inclinados. Ah, ascensores inclinados. Ah, y transparentes, porque si te quedas encerrado, hola, te veo. No te vengo a buscar, pero te veo, ¿vale? Y ya no tengo claustrofobia. Ah. Entonces, ¿por qué no puede haber, si quiero ir rápido? Porque si voy a subir a San Juan de Dios, ya llegaré algún día. No, es que me interesa un ascensor inclinado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La arquitectura se tiene que apoyar en ayudas técnicas, evidentemente también. Y luego, insisto, las viviendas ahora es una realidad. O sea, la gente no se puede estropear el ascensor. Es un drama.
O sea, cada vez que se estropea el ascensor en casa, estamos llenos de vecinos mayores y que la gente, que es un drama que no se te vaya el ascensor. Por lo tanto, vuelvo a insistir, ha llegado el momento de la accesibilidad. Me encanta que esto se haga en WhatsApp y que tú hayas propuesto este tema y que realmente todos ustedes se potencien en este campo, que hay muchísimo trabajo. Ascensores transparentes para las personas sordas también, ¿no? Porque el lenguaje universal es el lenguaje de signos, pero también por criterios de género. Pensar que todas las violaciones y situaciones de tensión se generan en los ascensores, ¿no? Son zonas de riesgo, con lo cual también los criterios de género, que a veces parece que son cosas muy abstractas, pues el ascensor transparente, ¿no? Todos los ascensores del metro, todos son transparentes, pero en los edificios también intentemos hacer ascensores con las puertas transparentes, ¿no? Y que ayudan a todo lo que es la visualización. Las normativas son fijas, pero no todos son normativas. Para hacer una arquitectura adecuada bioclimáticamente se determinan los parámetros del funcionamiento del ser humano, como por ejemplo la temperatura, radiación, movimiento de aire y humedad. Pero este estudio está basado en un ser humano normativo y determinista. No tiene en cuenta la diversidad de las personas. Un ejemplo de alternativa que defienden lo imperfecto del ser humano son los libros de Junichiro Tanizaki Elogio de la sombra o el libro de Hassan Fadi La arquitectura para los pobres. Bueno, yo hice el plan de accesibilidad de la OPC. En el plan de accesibilidad de la ECHAP yo no puse escaleras. O sea, lo que pasa es que luego se hacen obras y no se consulta en el plan de accesibilidad realizado, ¿vale? No voy a entrar ahí quién, cómo. Se había hecho un plan de accesibilidad y se había hecho el estudio. Pero esa solución rápida, barata, que luego es cara porque no funciona. Es el claro ejemplo de lo que la gente sabe poco, y vuelvo a insistir, la gente sabe poco, entonces cree que esa es una solución cuando no lo es, ¿no? Cuando te especializas, haces normativas. Yo he hecho las normativas de Cataluña, yo he participado en todas. Los Juegos de Barcelona, ¿cuándo fueron? En el 92. ¿Y de cuándo es la ley? Del 91. ¡Ah, qué casualidad! ¿Ah? Y el decreto, cuando es del 95, después de los Juegos, qué casualidad. Y que había un decreto 184 que no tenía sanciones, que es con el que hicimos los Juegos. Pero yo tenía una ventaja, que tenía a los paralímpicos y podía hablar al señor Bofill, que hizo el INEF, y le decirle, señor Bofill, es que la entrada no puede ser por escaleras, señor Bofill, porque lo era. Y en cambio ahora la entrada es pie llano, ¿vale? Ahora por detrás son escaleras, claro, es Bofill, ¿vale? Pero ha sido plan. Ahora, cuando acaban los Juegos, vuelves a empezar otra vez. Ya no tienes los Juegos y usted qué quiere, ¿no? Ahora no. Ahora viene el siglo XXI y la gente mayor y ahí es cuando vamos a triunfar. Seguro. Y por lo tanto, os insisto y repito, hay que especializarse en estos temas y me encanta que hayáis podido venir a esta clase y escuchar a todos estos profesionales. Creo que con el ejemplo de Bofill, con todo el respeto y admiración a este gran arquitecto, pero, por ejemplo, el Teatro Nacional, ¿no? Todos tenemos la escalinata del Teatro Nacional. ¿El edificio no es accesible? Bueno, claro, cumple normativa. Tienes que caminar 70 metros, te vas por la puerta de atrás y es accesible. Esto no es correcto, ¿vale? Cumple normativa, pero no es correcto porque tenemos que entrar todos por la misma puerta, ¿no? Y entonces, ahora ya no podemos diseñar con este criterio porque no tenemos esos problemas de ventilación que en los años 70 podían tener, ¿no? Entonces, no se justifica el que, primero, y además yo siempre digo, imaginaros que viene, no sé, el presidente del mundo mundial, ¿no? A tu edificio y le dices, y se rompe la pierna esquiando y le dices, vete por la puerta de atrás. Bueno, es que no te vuelva a encargar un proyecto en la vida, o sea, es una falta de respeto, ¿no? Entonces no puede ser. Y esto en el patrimonio, ¿no? Que bueno, que también hay personas aquí expertas, ¿no? En todo el tema del patrimonio. El patrimonio también hay esa, no sé si es clecha, ahora cómo se dice en castellano. Brecha. Bueno, el resquicio este que te puedes escapar de que como es patrimonio no cumplo normativa. Bueno, a ver, tú puedes hacer esto, pero para eso no te buscan como arquitecto, te buscan para que des solución. Entonces, ¿que no es fácil? Yo siempre digo, la accesibilidad no se resuelve en una tarde. O sea, es complicada, tienes que introducir todas las variables del entorno y a veces te puede acabar pasando, ¿no? De que, ostras, pues ese punto lateral resulta que está a cota cero, pues, ostras, cambio el acceso del edificio, ¿no? O sea, y eso significa que hay que tener ganas de hacerlo, sobre todo porque es que todos vamos a ir en silla de ruedas. Entonces, esto de me salto la norma porque tengo una excepción, no procede. No procede porque al final estamos haciendo un mal favor a esa actividad que hay ahí dentro que seguramente mucha gente la quiere utilizar.
Y eso no dice que subir a un campanario, pues ahí tenemos todo el tema de realidad aumentada, ¿no? Que allí pues ya le daremos unas gafitas y que vea la vista desde el campanario, ¿no? Que tampoco hay que quererlo hacer todo al 100%, pero sí, casos excepcionales puedes hacer otros recursos, ¿no? Pero que en general la arquitectura tiene que resolver. Dime. Un segundo, como estamos ya muy fuera del tiempo y después, ¿no? Las salas ocupan... Han dicho que hay gente de patrimonio. Sí. No, simplemente era por si alguien del público también quiere participar, ¿no? Y dar su opinión. Una puntualidad con el patrimonio, ¿vale? Yo en el año 2008 gané el concurso, porque era legal, de la Expo Zaragoza, ¿vale? Yo venía de hacer accesibilidad, arquitectura efímera, todo pabellones de la Expo de Zaragoza que ahora no están, ¿vale? O sea, tú puedes hacer accesibilidad en arquitectura efímera. Y luego van y me encargan hacer la accesibilidad de la Alhambra. Ah, la Alhambra de Granada, patrimonio mundial. ¿Qué tienes que hacer para hacer accesible patrimonio? Hacerte amigo del de patrimonio. Ni se te ocurra tocar ni una piedra. Ni una. ¿Estamos? O sea, yo llegaba todo contento de la Expo Zaragoza y, óigame, haremos esto, y el otro me iba diciendo, no, y así todo el mes de enero del año 2008 y el mes de febrero del 2008, no, hasta que un día me dijo, no te digo que no. Yo digo que sí, no te digo que no. Y nos empezamos a hacer amigos. Y entonces, ¿cuál es el truco para el patrimonio? ¿Vale? ¿Veis esta tarjeta tan chula que os voy a enseñar? Dice, las taquillas de entrada a la Alhambra son de patrimonio. Dice, no. Ah, y podemos poner el braille, y podemos poner un QR, y podemos ver que... Ah, y entonces empezó a reír. Y la maqueta táctil de la Alhambra es patrimonio, no. Y la podemos hacer táctil y la podemos tocar y le podemos... Ah, y el baño es accesible, no, tampoco. Y entonces también lo podemos hacer... Ah, y entonces va cambiando el chip. Porque si no, él es que no me toques una piedra, ¿vale? Y entonces es la única manera que tienes que, mientras él no se especialice en patrimonio accesible, otra posibilidad de trabajo impresionante, ¿eh? Tienes que conseguir irle cambiando el chip con ejemplos de buenas prácticas sin tocar una piedra. Y te lo vas poniendo. La jugada, ¿sabes cuál es? Que cuando lo has conseguido, entonces te cambian al jefe de patrimonio y te vuelves a empezar con otro patrimonio. Perdonadme. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Como persona que pertenece al colectivo de la diversidad funcional, queremos sentir que la sociedad nos tome en serio nuestros pensamientos y nuestra manera de ver el mundo. No solo queremos que nos den recursos, queremos ser tenidos en cuenta y poder sentarnos en las mesas de negociación. Muy bien. ¿Tenéis alguna duda, una pregunta? Yo quería hacer un breve comentario, solo agradecer a Robert la iniciativa y, bueno, por supuesto a Sandra y a Enrique la participación en la mesa redonda, creo que ha sido muy interesante. Sobre todo, incidir en la segunda pregunta, ¿no? Si es importante la inclusión del tema en una asignatura. Evidentemente lo es. Nosotros en esta escuela ha involucionado de alguna manera, porque los esfuerzos que ha hecho Sandra en meter en la asignatura de colaboración, de cooperación, ¿no? Este tema y cada año ir avanzando más y más y más. Hay que recordar que durante 3 años tuvimos una asignatura de libre elección a raíz de un proyecto competitivo, ¿no? En que nosotros humildemente nos sumamos a la experiencia de Sandra, aportando lo que ella ha dicho, estas cosas de la realidad virtual, las herramientas, las tecnologías, los mecanismos, para tener una asignatura en que, como mínimo, los estudiantes pudieran entender las complejidades. Y lo que tú has dicho, Enrique, del patrimonio ha ido evolucionando. También se ha introducido el concepto de ajuste razonable. Pero, claro, cuando desaparecieron las de libre elección y se pasaron a optativas algunas, pues desapareció. Entonces, sí, es necesario, Joan, como haces el tipo de dirección, no te toca, pero te toca. Yo creo que es fundamental. Y es fundamental, como lo habéis dicho. Y esta asignatura era una asignatura troncal. Era una asignatura, bueno, era una ALEP, pero era sobre patrimonio, que me parece muy interesante, porque aquí es donde va a haber mucho trabajo. Patrimonio y accesibilidad. Accesibilidad de patrimonio, porque claro, es generar herramientas, porque claro, si tú te coges un patrimonio y te pones a mirar la normativa, es muy brutal. difícil. Pero necesitamos soluciones. Yo recuerdo los proyectos que tú explicabas, cómo intentábamos complementarlos con los parámetros. O sea, la cuestión normativa evidentemente es parte, pero y ese proyecto ya introdujo el concepto, cambiar los conceptos, ¿no? O sea, estábamos hablando ya en el 2011 de arquitectura para todos. Punto. Piensa que yo entré en la WIC porque me llamaron
desde el Colegio de Arquitectos, un arquitecto que a Sandra en ese momento no estaba todavía, sí que estaba aquí dando clase, porque yo había venido con Sandra a dar clase y como invitado, y me llamaron y me dijeron, ¿quieres llevar una asignatura? Y entonces me dieron una libre elección en el año 2005. Entonces, en el año 2007 gusta la asignatura y se pasa a optativa, ¿vale? Y en el año 2009 viene Bolonia y entonces viene cuando el director de la escuela apuesta y dice, no, la voy a hacer troncal. Y en vez de desaparecer, me la hacen troncal. Y entonces en el 2010 empezamos con el posgrado. Entonces, desde el año 2009, la Universidad Internacional de Granada tiene una asignatura obligatoria en tercero de carrera, se revisan los proyectos. Pero esto es un tema de actitud de la dirección del director de la Escuela de Arquitectura en aquel entonces, que decidió que esta asignatura tenía que ser troncal, sin saber conscientemente de que éramos los únicos en España y de los poquísimos del mundo mundial que hay asignatura obligatoria. Hay algunas, muy pocas, ¿vale? Y, insisto, creo que ha llegado la realidad. Me encanta que desde el Colegio de Arquitectos, desde la escuela y desde los usuarios y arquitectos que somos arquitectos, podamos demostrar que se puede hacer muy buena arquitectura. Y sin más lejos, oiga, vayan por Barcelona, por favor. Disfruten Barcelona y verán los 30 años que han pasado de los Juegos. No había ni una rampa, eran las rampitas pequeñitas que en Latinoamérica todavía hay, de estas pequeñas. No, aquí se hace todo el diseño y todo es rampa y todo es plano y todo el mundo va con bicicletas y patinetes, hasta exageradamente, ¿no? Porque al final todo el mundo va con ruedas, ¿verdad? ¿O cómo han venido ustedes aquí a la escuela? Muchos han venido en ruedas, ¿verdad? ¿Y quién no ha cogido el paso de peatones? Todos han cogido el paso de peatones y lo han utilizado, ¿verdad? Gracias, de nada, ¿vale? Pero no han sido conscientes de ello. Pues esta es la nueva arquitectura, insisto. ¿Ha llegado el momento? Yo solo, con pequeño paréntesis, porque a veces voy cambiando de gorro. En la Escuela SER, que el espacio de formación continua del Colegio de Arquitectos hace formación por accesibilidad, pero os tengo que confesar que no se matricula nadie, porque los arquitectos damos por sentado que esto es fácil y nos lo sabemos mirando a la normativa. La que nos viene, la normativa que viene, que nosotros que somos unos, bueno, fanáticos, iba a decir, de la accesibilidad, os puedo asegurar que es infumable. O sea, es espesa, es un documento de 400 páginas, nos vamos a morir. Faltan dibujos, falta todo acompañamiento, pero tal y como está, es para morirse. Entonces, si se pretende que leyendo eso se haga un proyecto de calidad, es imposible. Sí, con una consultoría de accesibilidad que te supervise. Claro, eso sí. Bueno, vendrá aquí esto, está claro, porque es que si no va a ser muy difícil, pero creo que es importante tomar conciencia que es un tema complejo y que leer la normativa no es suficiente, porque el criterio y todo, pues eso sería bueno incorporar más formación. ¿Cuándo sale la normativa? Bueno, la normativa tenía que salir después de Navidades, ahora dicen que a final de año, bueno, están ahí. Mira, yo mañana voy al Colegio de Arquitectos, me han invitado para explicar el código técnico de la edificación a los arquitectos, peritos y judiciales, porque también hacemos peritajes, ¿no? Entonces tú vas a explicar ejemplos de cómo se aplica la normativa con ejemplos de buenas prácticas, para que la gente deje de tener miedo a la accesibilidad que es fea y cara y horrorosa, que no. Bueno, de hecho, lo que pasa es que falta la supervisión en Estados Unidos, de los países también muy accesibles y a nivel de normativas fueron los pioneros. ¿Por qué? Pues porque allí tienen un colectivo de personas obesas que van todos en silla de ruedas, que batallaron y reivindicaron y que no se hace un edificio que tenga un escalón ni así porque lo denuncian. Aquí, no lo digamos muy fuerte, nos denuncian solo y salen grietas en los edificios, pero si nos denuncian porque hay una barrera arquitectónica y que hay muchos edificios que las tienen y no están cumpliendo normativa, tienes que pagar tú con tu aseguro ese cambio. Y poco a poco, pues eso, a nivel de peritajes ya empiezan a haber denuncias, ¿no? Porque si una persona se ha caído porque hay un escalón que no es correcto, es que nos va nuestra responsabilidad, con lo cual, poca broma, hay que tomárselo muy en serio. Estados Unidos de América es el país de los abogados. Sí, también. Pero aquí también, ¿eh? Para igual colegiados. Es que ahora os vais a reír. O sea, tú si no, contratan consultorías de accesibilidad, porque si tu arquitecto no cumple esa normativa, te quitan el título de arquitecto. ¿Ah? ¿Cómo? ¿De qué me cuentas? ¿Esto es Estados Unidos de América? Sí, señores. ¿Por qué crees que contrata consultoría? Pero yo no quiero que sea solo por sanción y porque me pueden quitar el título. Yo quiero que tu actitud es, yo voy a hacer
todo para todas las personas, porque yo también voy a ser mayor, y que pienses en tu familia cuando hagas los proyectos, y también en el abuelo, en la abuela y en el papá y en la mamá. Y nos estamos alargando mucho y me sabe mal. ¿Alguna pregunta más? No sé. Las 2:30. No, es simplemente, no sé si había algún otro comentario. Pues si os parece lo dejamos aquí. Queremos agradecer, ¿no?, a Enrique, a Sandra, perfectamente a Robert, que, ¿no?, la organización, también a Carlos, ¿no?, por haber participado en la organización de esta sesión. Recojo el guante a la Recon de Cap Studies, bueno, que es un poco el que gestiona estas cuestiones. Y en cualquier caso agradecer a todos, ¿no?, a todos por haber venido y animarles a, ¿no?, a seguir insistiendo, investigando y trabajando en estas cuestiones. Muchas gracias.